Son las 9:15 de la mañana, recibimos en los estudios de RPP al ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes. Hemos recibido la buena noticia del proyecto Quellaveco durante esos últimos días, que nos ha llenado de aliento, pero hay muchos otros temas que están pendientes que tienen que ver con las industrias petroleras, mineras y de energía en nuestro país. Comenzamos preguntándole qué significa esta creación que se ha hecho de un centro de convergencia y buenas prácticas minero-energéticas. ¿Quiénes deben ser los actores de esta convergencia, señor ministro? Muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Esta es una iniciativa que ha promovido el Ministerio de Energía y Minas, pero que el gobierno en su totalidad la apoya con los distintos sectores, y lo que busca es trabajar con distintos sectores que se relacionan con el sector minería y también con energía, por ejemplo, la sociedad civil, academia, evidentemente las empresas, y lo que busca es promover buenas prácticas que, como decimos, es el sustento del desarrollo y la promoción de las actividades mineras y de energía. Esas buenas prácticas que muchas empresas ya en Perú vienen aplicando de hace buen tiempo, y también ver lecciones aprendidas, qué cosas se hizo mal, qué es lo que ha originado la paralización de proyectos y cómo trabajar en la mejora de eso. Una de las iniciativas más importantes de este centro es promover una visión compartida del sector minero hacia el 2030. Entonces se va a trabajar con estos distintos actores o grupos de interés de la actividad. ¿Qué son quiénes estos grupos de interés? Por ejemplo, la sociedad civil, ONGs, en el caso de empresas, evidentemente, el propio sector público, la academia, ¿no? Hay universidades que ya están participando, y eso está siendo acompañado por el BID y por la institución Gerens, para poder centrar estos esfuerzos y poder llegar a una propuesta de visión que lo que busca es conciliar en esta actividad, pero de manera sostenible, es decir, cuidado del ambiente, buenas relaciones sociales, y enfocarnos en lo que la minería tiene que generar con los recursos, en lo que es desarrollo de nuestro país, lucha contra la pobreza, ponernos como metas objetivas el aprovechar estos recursos para un cambio en nuestro país, un mejor aprovechamiento. Como decimos, la riqueza del subsuelo que genere bienestar y desarrollo en la superficie. De lo que se trata con este centro es evitar que los problemas estallen después de iniciados los proyectos y ver los problemas antes de que aparezcan. Efectivamente, y conciliar posiciones, porque muchos estamos de acuerdo en la minería. Hay algunos que están preocupados y que quisieran una minería de repente, pero por otros caminos, pero quieren minería. Entonces, hoy día hay oposición a esta actividad, pero no en su desarrollo, sino en la forma como se desarrolla. Lo que tenemos que buscar son consensos de cuál es la mejor manera de desarrollar minería, que es la minería que todos queremos para nuestro país. Perdón, adelante. Sí, quería un poco precisar, porque estuve leyendo un artículo de Semana Económica bastante interesante, escrito por la periodista Merita Chaupis, a quien obviamente le damos el crédito, que dice que está muy bien esto de agilizar y buscar mejores prácticas dentro de la minería. Sin embargo, que tendrían que empezar por casa, y citan una cantidad de deficiencias del Ministerio de Energía y Minas que en realidad hacen casi imposible que el trabajo sea ágil. Por ejemplo, habla de tramitología excesiva, de tramitología que corresponde a los años 80, incluso critica un edificio que fue diseñado en los 70 para otros fines, y pone un ejemplo que parece bastante obvio y que además se ha comentado. Acabamos de descubrir un yacimiento enorme de litio y sin embargo ni siquiera tenemos regulación sobre cómo la vamos a explotar. Si lo estábamos buscando, deberíamos saber que podríamos encontrarlo, y ya debería haber una regulación al respecto. Chile y Argentina lo tienen, por ejemplo. Entonces, ¿no son de alguna manera más bien cambios cosméticos que no entran al fondo del problema? No, de ninguna manera. Yo creo que el tema, en primer lugar, el tema social es un tema de fondo, ¿no? Trabajar
con un enfoque de sostenibilidad en los proyectos, es lo que nos va a permitir fortalecer estos para su desarrollo. Pero, el tema de doctor, tramitología... ingeniero Ismael, le recuerdo que ese ha sido el discurso de todos los ministros que han pasado por acá. O sea, de preocuparse por el medio ambiente y la sostenibilidad y las buenas relaciones con las comunidades es como el ABC de la relación de la minería, ¿no? No, es totalmente de acuerdo que es el ABC, ¿no? Pero en eso estamos dando ya pasos. Por ejemplo, este Centro de Buenas Prácticas es la primera vez que se desarrolla y confiamos que esto va a ayudar muchísimo en la sostenibilidad, y hay otras medidas que pues puedo comentar. Respecto específicamente tramitología, es verdad, tenemos mucho que mejorar, ya estamos avanzando también. Por ejemplo, se ha creado la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera, que es una dirección adscrita al viceministro de Minas, en donde se va a promover justamente el acompañar los proyectos y el identificar mejoras en la tramitología. Hemos avanzado también con una iniciativa de ventanilla única virtual, que lo que va a hacer es identificar todos los procesos que tiene que seguir una empresa hasta el momento en que va a iniciar sus operaciones. Ahora, de tal manera que vamos a transparentar el proceso y vamos a identificar dónde están los cuellos de botella y los tiempos que toman. Ministro, es que esta es una periodista que tiene bastante claro dónde están los cuellos de botella, y yo estoy segura que si usted le pregunta a la industria le va a decir exactamente dónde están los cuellos de botella. Entonces, hacer una comisión, la comisionitis asusta. Le hago una pregunta específica, disculpe que lo interrumpa. Dice, el Ministerio no tiene un área de estudios de políticas que sistematice la información y publique de manera transparente esta información. Tampoco tiene un área que apoya los grandes proyectos en la gestión de permisos. Justamente. Y eso, por ejemplo, lo vemos a cada rato. Se concesionan espacios mineros, incluido el Cerro Arcoíris. Sí. Eso no parece tener ningún sentido. Justamente, Patricia, la Dirección General de Promoción Minera es la que se va a encargar de las políticas en el sector, de hacer el acompañamiento muy cercano al desarrollo de los proyectos, y esa área hoy día existía debajo de la Dirección General de Minería, ahora va a reportar directamente al viceministro de Minas. Entonces, por ahí en realidad estamos avanzando. De acuerdo, se les critica, por ejemplo, reglamentos que son una mezcla de exigencias técnicas con procesos administrativos. Sí. Bueno, esto viene de data atrás, ¿no? No me conteste eso, que lo he escuchado toda la mañana. Pero que tenemos que trabajar justamente en mejorar lo que ya tenemos, ¿no? De acuerdo, pero este es un gobierno que va por su tercer año, más allá de que haya cambiado No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de los últimos, legislación de los últimos 10, 15 años que tenemos que mejorar, en la cual ya estamos trabajando. Por ejemplo, lo que mencionaba, ventanilla única. De acuerdo. Ventanilla única es todos los procesos que tiene que cumplir una empresa minera para poder operar, están ya identificados, están ya mapeados. Lo que vamos a hacer es ponerlos en un sistema en donde el contribuyente, el usuario, va a poder ver exactamente en qué estado está su trámite. Esto evidentemente asociado a los plazos que están establecidos para cada proceso. Entonces, cuando un proceso esté fuera de plazo, se va a identificar en dónde está la demora, quién es el funcionario que se está demorando y cuál es el ratio de aprobaciones de esas personas que están con estos proyectos. Entonces, va a haber mucha transparencia y va a haber mucho conocimiento del usuario, y el sector, a través de esta ventanilla única virtual, va a poder hacer seguimiento al avance de los proyectos. De acuerdo, es una iniciativa que sería genial, además que cuando ya esté funcionando y cuando tenga casos concretos nos ayude, los traiga y nosotros los publicitamos para que la gente entienda cómo está funcionando. Así es. Otro tema fundamental y por el cual se gestan casi todos los conflictos entre agricultores y minería es el agua. Acabamos de ver un larguísimo trabajo que ha logrado hacer el gobierno regional de Ica con el de Huancavelica, y es agua de agricultor con agua de agricultora, y ni siquiera entra el tema minero. Si el Ministerio de Energía y Minas no maneja algún tipo de propuesta al respecto, va a seguir con la conflictividad social. Sí, mire, estamos muy claros en que el sector energía y minas tiene que trabajar muy de cerca con el Ministerio de Agricultura en el tema del agua, con las regiones. Los recursos que genera la minería deben ser transformados en agua. El dinero tiene que ser transformado en proyectos de presas, proyectos de mejoras en riego, y porque esa es la manera en que el agricultor va a sentir que la minería realmente aporta al desarrollo también de la agricultura. A futuro sabemos que la minería puede concluir sus actividades, pero si dotamos de agua
en las regiones para que los agricultores amplíen su frontera agrícola, para que puedan tener más recurso hídrico para el desarrollo de sus actividades, eso darle sostenibilidad a estas poblaciones. Claro. Otro sector que está bajo su responsabilidad es el petrolero. Nuestro país importa cada vez más petróleo porque consume cada vez más, pero produce cada vez menos. ¿Cuándo y cómo vamos a revertir esta mala tendencia que nos expone a las oscilaciones del precio internacional? Sí, efectivamente, esa es una situación que ha venido pasando en nuestro país, la reducción de las exploraciones y de la explotación de hidrocarburos, que nos hace deficitarios y necesitamos importación de crudo. Para eso el primer paso que se dio fue la creación del Viceministerio de Hidrocarburos, que se separó del de Electricidad, y ahora estamos trabajando en la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos que está en el Congreso y aprobada por la Comisión de Energía y Minas, que la verdad es que le va a dar un nuevo impulso. ¿A través de qué dispositivo? Es un proyecto de ley que lo que busca es promover, por ejemplo, que los plazos de los contratos de hidrocarburos que tenían una vigencia de 30 años se amplíen a 40 años. ¿Y esto por qué? Porque hay lotes, concesiones petroleras que están por concluir en los próximos 2 o 3 años y que todavía tienen recursos, pero para poderse aprovechar esos recursos tienen que invertirse, tienen que hacerse importantes inversiones que no se hacen porque en 2 o 3 años no se podrían recuperar. Si logramos ampliar con esta ley el plazo de estos contratos, los inversionistas con un compromiso de inversión van a poder acceder a esos nuevos recursos, de tal forma que en un plazo muy corto podríamos tener más hidrocarburos que podrían alimentar a la refinería de Talara, que le estamos avanzando, estamos más al 70%. Le ha mencionado usted cuál es el estadio de la construcción de esa refinería, más de 5.000 millones de dólares. Exacto, estamos entre el 70 y 80% de avance en su construcción. Y es una refinería que va a operar con estándares internacionales, incluso en el tema ambiental, y lo que busca y lo que necesitamos es dotarla de crudo. Y para eso esta ley es muy importante poder que se apruebe. ¿Cuándo podría entrar en funcionamiento la refinería de Talara? Está planteado para fines del próximo año aún. Entonces, si entendimos 2020. bien, ¿se tienen que extender los contratos de los... La nueva ley permite la extensión de los contratos. De los que están operando actualmente, los que han estado buscando de los que petróleo. Están por vencer, que están con propuestas de inversión concretas. ¿No? Y para que Talara, que está siendo construido, tenga petróleo que refinar. Por supuesto, así es. O sea, claro. ¿cómo ponerle ¿para qué construíamos una refinería si no sabíamos qué petróleo le íbamos a poner? Es que nosotros contamos con los hidrocarburos. Y esa promoción se va a hacer de manera transparente, se van a extender los contratos, porque después arrancan los problemas, que por qué extendieron los contratos, que eso no es legal, que etcétera, etcétera. Las condiciones, bueno, primero es lo que tendría que establecer primero la ley. De acuerdo. ¿No? Segundo, las condiciones de las regalías que pagan las empresas por esos contratos no están siendo modificadas en esta ley. La ley mantiene exactamente el mismo nivel de regalías. Lo único que se está haciendo es, por ejemplo, pero ya está incluso, y está en la ley actual, que si uno produce más, paga más regalías. Uno produce menos, la tasa de regalías baja. O sea, las regalías se establecen de acuerdo a la producción. Y eso es algo positivo y eso se ve en otras partes del mundo también, no solamente es el Perú. Ministro Ismodes, muchas gracias por su presencia. Quedan temas pendientes que no podemos abordar, lamentablemente falta de tiempo. El gasoducto del sur, que nos explicará en qué situación se halla, la masificación del uso del gas en nuestro país y las energías no renovables, donde hay ciertos avances que nos explicará, por favor, cuando venga la próxima vez, esperamos que pronto. Encantado. 9:29, pausa y retomamos ampliación de noticias.